Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil de la carrera de Ingeniería Industrial. En este caso vamos a hablar sobre un proyecto de la materia de automatización industrial. El proyecto en sí consiste en la automatización de las válvulas de gas. Los integrantes que conforman mi grupo son Jorge Jaramillo, Isabel Lavallen y mi persona Ricardo Angulo. En este caso, la problemática acerca de nuestro proyecto surgió debido a la preocupación dentro del hogar. En este caso, en cualquier lugar de la casa puede presentar alguna fuga de gas o una presencia de algún humo, ya que sabemos que es impredecible saber cuándo puede ocurrir estos tipos de problemas. Además, estos gases son asfixiantes, pueden causar alguna patología, algún tipo de enfermedad a la persona, algún mal. Entonces, hasta ahora los sensores que podrían advertir acerca de una fuga de gas o el inicio de un incendio, pero solamente servían para eso. Entonces, el individuo tenía entonces esa problemática, esa duda, entonces tenía que emprender algún tipo de acción para evitar algún mal mayor. Pero, ¿qué sucedía si no estaba en casa? Entonces, ¿qué es lo que propusimos? Propusimos una solución, el cual nosotros hemos diseñado un detector de gas inteligente que busca todas las alarmas cuando se detecte ciertos niveles de gas, ya que la fuga del mismo pondría en riesgo a toda la casa en sí, ya que un solo cortocircuito generaría un peligro potencial o alguna presencia de alguna llama. Pero con ayuda de una válvula que se comunique de forma inalámbrica con los detectores, cortaría el suministro, el paso de gas rotundamente para evitar algún tipo de explosión o algún siniestro. Bueno, entonces profundizando más acerca del proyecto, nosotros creamos un sistema automatizado que permita el cierre del paso de gas en la vivienda. Este de aquí está compuesto por 5 sensores, de los cuales pueden medir diferentes parámetros y una señal de un termómetro que indicará cuando la temperatura sea mayor a 60 grados, de los cuales van a estar colocados en diferentes lugares del hogar. Pero digamos que en este momento nos enfocamos en lugares donde más podría recurrir este tipo de casos, que es en la cocina, de lo cual lo podemos publicar en cualquier lado, pero enfocémonos más en la cocina. Cuando el sistema está activado, es decir, se va a accionar algún tipo de interruptor que va a funcionar paralelamente para que en este caso active la válvula, que es inteligente, y corte el flujo de gas para evitar cualquier siniestro. Entonces, debido a que a veces los sensores detectan humos de cualquier tipo o gases que no siempre proceden de incendios, por ejemplo, pueden ser de cigarrillos o la cocina misma. Bueno, para evitar estas falsas alarmas, la señal de salida en este caso se activará siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, las cuales pueden ser como la temperatura, que tiene que ser mayor a 60 grados. Cuando la temperatura esté entre 45 y 60, se va a activar siempre y cuando se detecte algún tipo de gas, humo o incluso ambos. O también cuando la temperatura esté, bueno, en este caso cuando la temperatura esté menos de 45 grados, no se va a activar nada. Es decir, puede haber humo, gas, pero si está siempre y cuando sea menor a 45 grados, no se va a accionar. Bueno, entonces nosotros hemos planteado con respecto a la programación de nuestro PLC, porque vamos a utilizar un PLC, hemos utilizado 5 entradas y una salida. Bueno, nuestras entradas son los sensores que le hemos mencionado. Uno es sensor de monóxido de carbono, el otro es licuado de petróleo, otro de humo, y dos que son térmicos, perdón. Uno de 45 grados y otro de 60 grados. Nuestra salida en este caso es una válvula de paso de gas. Bueno, y una vez que hemos reconocido cuáles son nuestras entradas, es decir, nuestro sensor y la salida, que es la válvula, ahora lo que procedemos a hacer a realizar es una tabla de verdad. Todos estos pasos los realizamos con el fin de poder diagramar un circuito, el cual vamos a poner en nuestro esquema de PLC para poder proceder con la construcción del mismo. Entonces, una vez que elaboramos la tabla de verdad, que consiste en diversos pasos,
Como pueden ver, he tratado de especificar cada uno en la explicación, y aquellos que en la salida de un valor lógico de 1 significa que se va a accionar nuestra salida, que es la válvula de gas, es decir, va a cortar el flujo de gas. Luego de ello comenzamos a proceder con obtener la función canónica, de los cuales solo serán de aquellos que nos dio como un resultado de valor lógico 1. Esto quiere decir que todos estos factores que se pueden visualizar son en sí sacados a partir de la tabla de verdad, de lo cual le sumamos todos los productos lógicos correspondientes a las salidas que nos dio un valor lógico de 1. Después de que hemos hecho esta formulación, lo que hacemos es simplemente un poco de álgebra y tratamos de reorganizar mejor nuestra función canónica para proceder con la graficación del mismo esquematizarlo en sí en nuestro programa de PLC del logo. Bueno, aquí podemos ver cómo se va esquematizado nuestro proyecto. Hemos hecho la aplicación, lo hemos aplicado a nuestro programa de PLC en logo, de los cuales podemos ver ya las simulaciones de unos cuantos, no va a ser de todos, de aquellos que la salida da un valor lógico de 1 y obviamente se va a efectuar la simulación. Podemos ver cuando justamente vemos que la temperatura es mayor a 60, que es lo que le habíamos implementado, se va a activar la válvula y va a permitir que no haya paso de gas. Lo mismo cuando la temperatura esté entre 45 y 60 y esté la presencia de algún tipo de gas o humo, como podemos ver. En este caso es C, sabemos que C es el sensor de humo, o sea que hay presencia de humo, y a su vez está entre 45 y 60. Y por último tenemos en este caso que tiene un valor lógico de 1, tanto B como D, de los cuales es el gas licuado de petróleo, y en este caso el sensor térmico de 45. Es decir, que está entre 45 y 60 grados, y a su vez la presencia de un gas, que es lo que se había condicionado, y evidentemente se va a activar entonces la salida, que es la válvula de gas, o sea, va a cortar el paso. A continuación, mis compañeros. Yo les voy a hablar sobre las interfaces de hombre-máquina, también conocidos como HMI. Es una interfaz de usuario o panel de control que conecta una persona con una máquina, sistema o dispositivo. Su objetivo es que el usuario pueda suministrar información y así operarlo, por lo que debe ser fácil de entender y accionar, aunque el término puede aplicarse técnicamente a cualquier pantalla que le permita al usuario interactuar con un dispositivo. En este caso serían las persianas en las cuales vamos a utilizarlas, que estarán ubicadas en las salas y dormitorios. El sistema domótico se define en 3 dispositivos, que son los controladores, actuadores y sensores. El controlador es el encargado de procesar la información obtenida a través de los sensores y enviar los resultados a los actuadores. Los actuadores son dispositivos electrónicos por medio de los cuales se modifican estados de sistemas, como es el caso de nuestro proyecto, que son las persianas. Cabe resaltar que para cada tipo de carga existe un determinado tipo de actuador. Los sensores son dispositivos que permiten obtener información del estado de las variables en las que se encuentra la vivienda. Toda esta información permite al sistema de control actuar según los requerimientos necesarios para satisfacer la funcionalidad del hogar. Por otro lado, el PLC está dividido en 3 partes, que son el confort, climatización y seguridad. En el área de confort están las persianas, ya que son la simplificación de una de las tareas del hogar, creando nuevos ámbitos de uso para el usuario, destinados siempre a un incremento de confort. En cuanto al circuito de persianas, está controlado a través de un impulsador. La actuación sobre el pulsador produce el corte de suministro eléctrico a este circuito, anulando el funcionamiento del mismo. Por otro lado, tenemos los pulsadores. Un interruptor o pulsador eléctrico es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica.
El paso o cierre de corriente se consigue mediante los contactos eléctricos, también llamados bornes, normalmente de cobre. Cada contacto eléctrico del pulsador tiene dos posiciones, abierto y cerrado. Los cerrados son dos bornes que están juntos y el pulsador permite el paso de la corriente eléctrica. Por otro lado tenemos los abiertos, que son dos bornes que están separados y el pulsador corta o no permite el paso de la corriente eléctrica. También tenemos el reloj o temporizador. En este caso sería reemplazar el interruptor común por un reloj de programación de inversor integrado para el motor de componente con cable. Este reloj o temporizador posee las siguientes funciones. Contará con una pantalla de reloj en formato de 12 horas o 24 horas, un temporizador y cuenta regresiva. También tenemos el cable DiveNet, que este fue desarrollado para obtener máxima flexibilidad entre los equipos de campo para conexión entre los sensores, actuadores y sistema de automatización industrial en general. Una de las ventajas de su uso sería el uso de conectores abiertos o cerrados, diagnósticos de cada equipo de la red, alta capacidad de corriente en la red hasta 16 amperios, de tensión de direccionamiento duplicado en la red. Bueno, tenemos las hojas técnicas de los sensores que nosotros pudimos conectar en el proyecto. La hoja técnica de detectores de monóxido de carbono, CO1224T y CO1224TR. Las especificaciones de los detectores de monóxido de carbono estará equipado este sensor con una sirena y un relé de problema. Las bases de detector podrán montarse en una caja de conexión de bastidor simple o directamente en superficie, pared o cielo raso. Las conexiones del cableado eléctrico se realizarán en tornillos Zen. El detector proporciona indicación con un LED rojo y otro verde que titilarán para indicar normal, alarma o caducidad de vida útil. Cuando la supervisión del sensor se encuentra en condición de problema, el detector enviará una señal de problema al panel. Cuando el detector emite una señal de problema o de caducidad de vida útil, el detector debe ser reemplazado. El detector contará con los medios para probar la entrada de gas CO a la celda de detección del monóxido de carbono. El detector además incluirá un modo de prueba que acepta el gas monóxido de carbono de un agente de prueba y active la alarma inmediatamente. Al detectar la entrada de monóxido, el detector desempeñará la detección del monóxido hasta una altura de 3.657 metros por encima del nivel del mar y activará la alarma dentro del rango de tiempo especificado por ANSI UL 2034 para la concentración de monóxido de 70, 150 y 400 partes por millón, ppm, lo cual será verificado por un laboratorio de pruebas de reconocimiento a nivel nacional. Sus especificaciones eléctricas tendrían como el voltaje operativo, que puede ser entre 12 y 24 voltios corriente directa, el señal audible, que es de 85 decibeles en la alarma, y la corriente normal es de 20 miliamperios, la corriente en alarma es de 40 miliamperios, prueba de 75 miliamperios, la potencia de contacto de alarma es de 0.5 amperios a 30 voltaje corriente directa. Las potencias de contacto del problema es 0.5 a 30 voltaje corriente directa. Las especificaciones en la parte de su tamaño, en parte física, tendremos que son dos dimensiones. La de CO1224T podemos deducir que tiene un largo de 12.9 centímetros de largo o ancho de 8.3 centímetros y alto 3 centímetros. En cambio, las de CO1224TR tienen un diámetro de 12.5 centímetros y de alto de 3.3 centímetros. Su peso aproximado entre ambos viene a ser de casi 200 gramos y el CO1224TR viene a ser de 311 gramos. La temperatura operativa de estos equipos son de 0 grados a 40 grados centígrados. En grados Fahrenheit serían 32 grados Fahrenheit a 104 grados Fahrenheit.
El rango de humedad operativa es de 22 a 90% de humedad relativa. De las terminales de entrada son de 1.6 a 0.6 milímetros de diámetro. El montaje es una caja de conexión de bastidores simples, montaje en superficie y en pared o cielo raso. Bueno, este equipo también tiene una función de poder detectar monóxido de carbono o hacer una prueba rápida. Como punto tenemos presionar el equipo, mantener presionado el botón de Test House, prueba de servicio, durante 2 segundos para ingresar a modo Real Test. El LED verde se iluminará una vez por segundo para indicar que se ha iniciado el modo Real Test. El segundo paso es pulverizar agente de monóxido en un spray sobre el detector, en una de las 3 donde inhala el aire del monóxido. Y en el tercer paso sería verificar la detección del monóxido en panel de control. El detector saldrá automáticamente del modo de alarma Real Test luego de 20 a 60 segundos. Casi en un minuto vine a leer para poder probar la detección de la función real del test. Para poder nosotros tener para poder nosotros la función del problema, cuando el detector se encuentra en coordinación del problema, enviar una señal una señal de problema en el panel. Cuando el caduque la vía útil del sensor interno del detector, se enviará una señal de problema al panel para indicar que debe reemplazar el detector. La vida útil de un detector electroquímico de monóxido es aproximadamente 6 años. El detector debe ser reemplazado antes de la fecha indicada en el interior del producto. Eso hay que tener mucho en cuenta. También tenemos el otro sensor que es de gas licuado de petróleo. Su hoja técnica que pudimos nosotros poder fomentar es este sensor de gas, detecta la presencia de gas licuado de petróleo, isobutano y propano en concentraciones de 300 a 10.000 ppm. La interfaz de voltaje analógico simple del sensor requiere solo un pin de entrada analógica de su microcontrolador. Este sensor tiene una alta sensibilidad y un tiempo de respuesta rápida. La salida del sensor es una resistencia analog. El circuito de interfaz es muy simple. Lo que se necesita hacer es alimentarlo con 5 voltios, añadir una resistencia de carga y conectar la salida del conversor análogo digital. Este producto incorpora una board que adapta el sensor para su fácil conexión de protoboard o Arduino. Cuenta con un amplificador de LM393 con un potenciómetro para modificar la ganancia del sensor. Sus características principales son una alimentación de 5 voltios directa o corriente alterna, temperatura de funcionamiento de menos 10 a 50 grados Celsius, consumo de potencia menos de 750 miliwatts. Los pines son BC de 2.5 voltaje entre 5.0 voltaje. Tiene su entrada de salida analógica, su entrada de salida digital. Y por otro sensor tenemos también el detector de humo. El detector de humo, como hoja técnica, tenemos el ZD210-2US5. Este detector de humo de visión es un dispositivo de seguridad para el hogar. Este detector tiene un sensor fotoeléctrico para una detección fiable y segura del humo. Cuando detecta una cierta cantidad, una densidad de humo, este hace sonar una alarma indicando que hay humo. Su sensibilidad de humo es de 0.5 a 4% pies. El detector de humo tiene un botón de prueba y un LED intermitente, por lo que siempre sabrás que la alarma de humo está funcionando correctamente. La alarma de humo te avisará cuando la batería esté baja y también activará acciones en otros dispositivos Z-WAF o controladores Z-WAF para escalar la alarma. El detector de humo o también puede activar una escena de alarma dentro de la red SonarWave. Por ejemplo, puedes crear una escena de alarma para encender todas las luces de la casa. Cuando se detecta el humo, incluso en la mitad de la noche, puedes salir de la casa muy rápidamente cuando se detecta el humo. Sus especificaciones técnicas de este equipo es una versión Z-Wave Plus. Su frecuencia de Z-Wave es de 906.42 MHz y su rango de funcionamiento es de 30 metros en línea de vista en obstáculos.
Temperaturas de funcionamiento de 0 Celsius a 49 grados Celsius. Su humedad relativa es de 10% a 95% de humedad relativa. Su fuente de alimentación es de un PS CR223 DC de 3 voltios. Su sensibilidad cumple con los estándares UL227 y N1406204. Sus tamaños vienen a medir 120 milímetros de diámetro con 5.3 milímetros de profundidad. Sus características generales son dispositivos Z-Wave a pilas para una fácil instalación, su reporte de estado de detención sin detención para monitorear áreas, selección de estado armado o desarmado y vida útil de la batería aproximadamente 1 año, dependiendo del uso y su función de detección de batería baja. Tenemos también la hoja técnica del equipo de sensor de temperatura, el PT100 para interiores, transductor de temperatura de humedad. Este equipo lo utilizamos para medir la temperatura interna del hogar. En este caso, sus características principales son diseño compacto, sensor integrado, temperatura de humedad, display de 7 segmentos, LED, THD, DD, THD, WD, varios modelos de salidas, de 4 a 20 miliamperios de corriente alterna, de 1 a 5 voltajes de corriente continua y amplio rango de medición de temperatura de humedad. Tiene de entre 19.9 entre 60 grados Celsius o de 0.0 grados a 99.9 de humedad relativa. La velocidad de comunicación es súper rápida de 115.200 bits por segundo. Tenemos también que en la parte interna de este equipo tiene un aislamiento súper bueno, que tiene como mínimo de 100 MHz, 500 voltajes mega, una resistencia dieléctrica de 500 voltajes, de 50 GHz por minuto, su golpe en parte mecánica como el funcionamiento es de 30 metros sobre segundo cuadrado en direcciones de X y Z en veces. Su temperatura ambiente oscila entre los 20 y 50 grados Celsius en condición de no congelamiento y su temperatura de almacenamiento de cables es de 20 a 60 grados Celsius en condiciones de no congelamiento y sus cables son terminales. Podemos deducir también que es un equipo muy bueno para este equipo de sistema de proyecto que tenemos en mente. Tenemos también los lugares estratégicos para la colocación de este sistema automatizado para el cierre del gas. Los lugares principales tomados en cuenta son los que se encuentran en la cocina. Como podemos observar en la imagen, nosotros hicimos un bosquejo en un formato de AutoCAD que podemos el área a proteger es la cocina primordialmente porque ahí se puede deducir que es la fuga de gas o la presencia de la fuga de gas. Como vemos en el círculo, tenemos la área del hogar, la área de la cocina. Podemos observar que la cocina está en medio y podemos deducir que tiene de 3.5 metros por 3.665 metros de ancho. Podemos deducir que tiene alrededor de 10 a 20 metros cuadrados. Podemos poner los puntos que van a ir los sensores como puntos estratégicos. Podríamos decir que uno va en la puerta de entrada a la cocina, uno puede ir en la parte superior de la nevera, que es el sensor de detección de humo. Cerca de la cocina podríamos poner otro sensor. En la parte superior de la habitación o de la cocina en sí, podemos poner el detector de humo también. En la esquina superior de la habitación podremos añadir también incluso sensores de detección de gases. Solo detección de humo o de gas, licuado de petróleo, en este caso como es el proyecto que estamos realizando. Ya, pero podemos también implementar en ciertas áreas también de la casa, como por ejemplo en las habitaciones, podemos implementar afuera del patio,
para poder así evitar una fuga posible. ¿Ya?